Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, Carlos Reyes conversará con Félix Vega a propósito de la edición integral de Juan Buscamares. Los dejo con ellos. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión acá en Charlando en el Forestal y simultáneamente de viñetas de 30 minutos, 2 en 1. En las cámaras, Gabriel Raceto también y conmigo Félix Vega. Yo la última vez que tuve una conversación profunda con Félix Vega, de verdad, sobre esta misma historieta, fue en el año 2003. Exacto. Éramos jóvenes, Sí, aún, y hermoso. Y hermosos. Yo en mi caso nunca fui joven solamente. Y la charla empezó a las 7:30 de la tarde, creo. Sí, más o ¿Y a qué menos. hora terminó? Debe haber terminado a las 7 de la mañana, yo creo. Bueno. Una hora en que tú esperaste y estuvimos conversando todo el tiempo. ¿Ah? Los demás comensales, entre los que se contaba, por ejemplo, Cristiano, Jaime Lagos, se quedaron dormidos. Uno de ellos, Ricardo Vega, se fue y uno de ellos, no revelaré quién, se quedó dormido sobre la mesa. Sí, que Mientras parecía nosotros, concentrado. Y nosotros seguíamos hablando largamente de este trabajo y ahora, después de casi más de 10 años, volvemos a reunirnos porque hay nuevas noticias sobre Juan Buscamares, ¿no? Este año 2017, Planeta Cómic editó por fin en Chile, por primera vez, el integral de Juan Buscamares. Luego de que, ¿en qué año se lanzó este? Esta es la primera edición de la primera parte, la primera de las 4 partes, del año 1996. Esto editado por Bandido Artistas Gráficos, hoy visuales. Visuales y Que es Javier Ferrer. Javier Ferreras, que es el primero que publica este libro. Acá lo podemos ver, una edición en blanco y negro, ¿no? Si ustedes Claro. comparan su ejemplar con este En blanco y negro, tapa blanda. exacto, tapa blanda, y con una portada que se corresponde también a un video, un book trailer que todavía por ahí no está en internet. No, ya no está, ya no está. Lo he buscado, pero no. Sí. Comparemos las No páginas, está. ¿no? Sería, ahora que tenemos cámaras, podemos hacer esto. Cuando lo hacíamos Claro. en radio, vamos a... Es que mira, lo que pasa es que yo le añadí más páginas ahora a la nueva edición, entonces. Pero vamos por la primera de la página. Bueno, Esa doble ahí, para que veamos, comparamos un poco. Esta es la versión en blanco y negro que se editó en Chile la primera vez. Y Félix tiene la edición chilena que también por primera vez se publica a color y completa en nuestro país. Exactamente. Félix, vamos a ir hablando. Yo quiero hablar no solo del libro, sino que de tu carrera y de otros libros, de tu vida también. Has hablado por ahí en algunas entrevistas que en tu infancia tú sufrías, y esto sufrir no es negativo, sino que tenías alucinaciones. Tu imaginación febril de niño te hacía ver cosas. ¿Qué cosas veías cuando niño? Lo que pasa es que tenía, no sé si habré tenido un exceso de dopamina en esa época, pero yo me acuerdo que jugaba y imaginaba todo. Por ejemplo, no sé, podía ver detrás de los edificios, no sé, un robot gigante o unos dinosaurios. O sea, tu imaginación era de... Y los veía, claro. O sea, yo mismo los creía. Y generalmente, o de repente me quedaba viendo la torre Entel, que en ese entonces era el edificio más alto de Santiago, y empezaba a verlo como se desmoronaba. Cosas de ese tipo que imaginan todos los niños. Sí, no sé, alguna vez la torre Entel en llamas o siendo Ahora, claro, destruida. nunca tuve amigos imaginarios, eso sí. O sea, intentaba, por ejemplo, creer en Dios, pero no lo logré. Y lo que sí llegué, recuerdo que cuando vivíamos en el Arrayán, con mis padres, antes de que nacieran mis hermanos, yo jugaba con unos perros policiales que cuidaban así como el terreno donde estaba la cabaña, medio de un bosque, junto al río. Y yo conversaba con los perros. Y recuerdo esas conversaciones de que yo les hablaba las respuestas de los y las perros. respuestas, claro. Y hablaban como en la princesa Mononoke, no modulaban Sí. con el hocico, sino que era como que te hablaban con la mente. Estos juegos de infancia, esta imaginación desmedida, te pasaba también esto era en el día, ¿no? Pero te pasaba también en durmiendo en sueños. ¿Tenías muchos sueños fantásticos, si se quiere? Sí, de hecho era tan cinéfilo que muchos de los sueños terminaban con tenía música que yo inventaba en mis sueños y cuando terminaba la historia aparecían créditos. ¿Eran sueños en blanco y negro o en color esos sueños? No, eran
de hecho eran colores que no podía ver en la realidad. En mis sueños era típico que yo, por ejemplo, salía de noche, abría la puerta de la casa, salía de noche y podía ver galaxias de miles de colores, los planetas, Saturno, muy cerca de la Tierra con los satélites, más hay unas galaxias, colores magenta. ¿Y de turquesa. qué edad tenías en esos momentos? Con estos sueños, estas Eso visiones. tiene que haber sido como entre los 5 y los 12 años, una cosa así. ¿Se los comentabas a tus padres? Lo que pasa es que sí, pero a ver, lo integraba como en los juegos con mi hermano, mis primos, amigos, como que lo llevaba, organizaba siempre los juegos y yo me imaginaba, por ejemplo, no sé, que vivíamos en un departamento dúplex de la Villa Portal, entonces jugábamos en la escalera y nos imaginamos, tenía una amiguita ella también parece tenía una imaginación desbordante y nos imaginábamos que estábamos escalando la Torre Eiffel. Ese tipo de cosas, entonces veíamos la Torre Eiffel, mirábamos para abajo y veíamos la calle, las personas chiquititas, conseguía una especie como de sinergia, digamos, en estos juegos, que después se transformó en que mi papá botaba que era dibujante, pintor, cortaba las páginas, para dibujar las páginas de historieta, entonces le sobraban unas tiras de papel, unas winchas. Yo esas winchas las pegaba y las dividía en cuadros y iba haciendo como cómics, como storyboard. Como una película dibujada. Como una película. Y tenía un retroproyector mi papá de imagen opaca, no de diapositiva. Entonces, eso yo iba pasando esta wincha, hacía funciones con mis primos, mis hermanos, mis amigos, hacía funciones en las cuales ponía una música. Iban narrando la historia. Iba narrando sobre los diálogos, todo. Recuerdo todavía no tenía. Después lo empecé a grabar en cassette, pero al principio yo narraba. Producción. Entonces, claro, exacto. Claro, y lo proyectaba y con la luz apagada y era una película y eso luego empezaron tanto mis hermanos como algunos primos y amigos a hacer también ese mismo sistema de película, entonces después hacíamos como funciones triples. Claro. Y ves que, claro, las películas. Qué bonito eso me lo habías contado en el año 2003, creo que hablamos de eso. Ahora, tú hablemos de tu padre, aquí es muy importante la figura de tu padre, para quienes no lo conocen, Oscar Vega, co-creador de ese gran personaje chileno Mampato junto con Armstrong y con Lobos, ¿no? Pero tu padre es el primero que dibuja Mampato en la revista Mampato. Más allá de que tu padre fuese un dibujante y de que tú lo vieses dibujar todo el día, ¿qué otras cosas aprendiste de él en términos de quizás profesionalismo, horario, dedicación, no sé, otras cosas que exceden, que van más allá del dibujo, ¿no? Pero que también son importantes para eso, para la tarea del dibujante? ¿Aprendiste algo? Él te enseñó sin quererlo, tú lo viste y aprendiste cosas de él que no fueron verbales, que mi papá trabaja mucho, tiene horarios, ¿aprendiste eso de él? Sí, absolutamente, o sea, bueno, él trabajaba mucho de noche, pero era bien constante, o sea, era una persona, igual se levantaba temprano y se ponía en el tablero una hora. Entonces, eso, obviamente la disciplina viene de ahí, pero principalmente yo creo que lo que más aprendí fueron las técnicas, las diferentes técnicas, la plumilla, la acuarela. ¿Él te las enseñaba directamente o fuiste aprendiéndolas viendo? Primero viendo, o sea, yo cuando era muy niño lo veía a él, por ejemplo, dibujar junto con Mario Gor, entonces tablero con tablero, en la casa. ¿En tu casa? En mi casa, vivíamos ahí en Ventura La Valle, recuerdo, y cerca de Carmen, Ventura La Valle con Carmen, y Mario Gor vivía en un poco más acá, ¿te acuerdas? Donde vivía después, ahora hay un edificio, vivía también su hermano, Integardo, San Isidro. Entonces, sí, exacto. se iba caminando, se quedaban de juntarse a dibujar, entonces él llegaba, se iba caminando desde San Isidro y pasaba a comprar pastelitos y nos traía pastel, llegaba con una bandeja llena de pasteles antiguos, los borrachitos, los paragüitas, eso, no sé si te acuerdas. Y después entonces llegaba como a las 11, tomaban 11 y después se ponían a dibujar. Y yo me asomaba al tablero y veía cómo hacían, para mí era como hacer magia, te lo comenté una vez, sí. Incluso cuando escribimos algo sobre Mario Gor, sí. El tema de cómo era como un acto de magia, cómo iba apareciendo sobre el papel el universo que él generaba. Bueno, y lo mismo con mi papá, o sea, estás viendo también cómo mi papá siempre fue un obsesivo hasta el final de sus días, de la composición. Entonces muchas veces empezaba a hacer
unas acuarelas que buscaba los pliegos más grandes que existían, papel Arches, son 75 por 1,10 m creo, y ahí pintaba acuarelas, una acuarela gigante, entonces las dibujaba todo, entonces las miraba y estaban perfectamente dibujadas y decía, voy a tener que hacerla de nuevo porque está mal compuesta. Entonces tenía una obsesión con la composición. Y generalmente las composiciones de él eran bastante áureas, ¿no? Sí. Era como, y entonces todas esas cosas influenciaron. Mi mamá, que era pintora, pintaba al óleo con espátula, una cosa muy entre impresionista y expresionista. Por ahí aprendí color, aprendí un poco más la valentía, porque mi papá era muy cauto para trabajar, muy metódico. Entonces, mi mamá tenía esa cosa, el ímpetu, y hacía muchas improvisaciones. Era justamente ella venía, claro, como por el lado de Kandinsky, por ahí. un opuesto que se complementaba de alguna manera. Claro, entonces yo veía, estaba viendo a mi papá en el estudio, después me iba a ver a mi mamá que estaba pintando y veía dos métodos absolutamente diferentes, contrapuestos. Mira, y ahí tener la oportunidad de ver a Mario Igor dibujando A en vivo. Mario, claro, a Lobo, Jorge Pérez del Castillo. A Máximo, imagino que también a Máximo. Recuerdo cuando Máximo Carvajal, hablamos de otro gran dibujante de Mampato, Mampato dibujó algo, creo. Sí, Doctor Mortis, Guerra, etcétera, ¿no? Sí, recuerdo, ¿te acuerdas que Máximo Carvajal estuvo relegado durante la dictadura? Y creo que se cuadraron, incluso los dibujantes más de derecha firmaron para que lo liberaran todo. Y recuerdo cuando volvió del norte me fue a ver y me trajo de regalo una piedra, una molibdenita, que hasta el día de hoy la tengo. Molibdenita, mira. Sí. Mira qué bueno. Ahí tuviste una oportunidad maravillosa, ¿no? Porque tu padre te conectó inmediatamente con lo mejor de la historieta nacional de ese momento. Yo tuve una suerte extraordinaria de haber sido testigo de las conversaciones que tenían y de ver cómo trabajaban. Claro, una cosa impagable. O sea, realmente yo soy consciente de la suerte de haber vivido eso. Siendo niño, antes de pasar a otro momento de tu vida, ¿pudiste ir, acompañaste a tu padre en la redacción de Mampato alguna vez? ¿Estuviste en el lugar? Sí, en el sitio del suceso, diría. Hay una anécdota que yo no la recuerdo, a ver, pero siempre me la comentó mi papá, mi mamá y algún colega de él. Que cuando, en la época en que ya estaba Lucas, de director de Mampato, fue a la redacción y dicen que Lucas como que era así como muy, no lo recuerdo, pero muy italiano. Histriónico, y como que parece que hablaba fuerte y todo, entonces en una como que me toma y yo como que me enojo, me viene un berrinche y como que lo pateo. Entonces era así como una cosa, obviamente no le costó el puesto a mi papá, no lo despidió por eso. Sí, yo no sé, pero ese tipo de anécdotas, ¿te fijas? O por ejemplo, la primera publicación mía fue en la revista Mampato, en la sección Nuestra Página. Era una ballena azul. Claro, la historia de una ballena azul que se llama Arbas, sí. que de una página y que aparece Moby Dick, de hecho. Aparece un tiburón que la va a atacar y la defiende Moby Dick, a la ballena azul. Para mí Moby Dick, yo veía Moby Dick, por ejemplo, cuando niño, la versión de John Huston, sí. y mi papá me lo leía. Con Gregory Peck. Claro, y mi papá me lo leía y con guión de Ray Bradbury. Exacto, con guión de Ray Bradbury. Y me leía la novela cuando yo no podía dormir, o a veces me la contaba incluso así de memoria. Y para mí Moby Dick era como el superhéroe de los cetáceos. Era como que en mi cabeza de niño, yo decía, este es como un super cachalote que defiende a los otros cetáceos de los balleneros. Es el super cachalote. Y ahí entroncamos ya en camino a Juan Buscamares, porque vemos que esa obsesión positiva, ¿no? esa idealización de los cetáceos ya está a temprana edad en ti. Sí. Y tú has contado en innumerables entrevistas y en innumerables ocasiones el impacto que te produce la ballena que está en el Museo de Historia Natural. Y también, ahí ves, y también te impacta mucho el niño del Cerro del Plomo, que aparecen y son personajes fundamentales de Juan Buscamares. Exacto. ¿Qué te llama la atención de eso? Sabemos que la imaginación, la mente de un niño o una niña es impresionable a temprana edad, pero ¿qué ves ahí que te impacta profundamente hasta el día de hoy y que te lleva a dibujar en Mampato, tu primera publicación, una ballena, Juan Buscamares de nuevo, después de tantos años, ¿no? ¿Qué hay ahí? Mira, cuando yo veo el esqueleto, entro al museo, tenía otra, en ese tiempo, en los años 70,
la ballena está armada de diferente manera, no como ahora, que está como saltando, está haciendo una curva, la columna está en curva, sino que estaba como recta, que de hecho, y en Juan Buscamares yo la dibujo, Aquí la tengo. dibujo el recuerdo que estoy con mis padres y mis hermanos visitando el museo, y así es como lo recuerdo, como una viñeta que hay al comienzo, exacto. No, Acá. esa. Aquí está. Es esta, la primera de la página. Esa, de la página. Que es un material inédito que solo tiene este volumen, que no está en la edición española. Ni en la francesa. Ni en la francesa, ni en la rusa o polaca, no sé. Hay una edición- Bueno, hay una pirata rusa. Ah, pirata. No la tengo, ¿no? Mira, es la única que uno se encuentra muchas imágenes en internet, Sí. son justamente de esa versión pirata. Sí, y está en ruso y creo que se llama Iván Buscamares. Bueno, aquí vemos entonces, así estaba la ballena cuando tú la ves la primera vez. Claro. ¿Qué te impresiona de este...? Claro, y ahí estoy yo con mis hermanos, mi papá, mi mamá. Es que con esa imaginación que tenía yo veo el esqueleto, y lo veo hacia arriba, había una mandíbula de cachalote abajo, recuerdo. Yo tenía un diente de cachalote, de hecho, que me habían regalado. Y juntaba fósiles y cosas. Cuando veo la ballena, yo, como que mi mente reconstruye sobre el esqueleto la carne de la ballena. Entonces como que la veo flotando. Sí. Me fija encima, la dimensiono de esa manera y me impacta mucho por el tamaño, por lo irreal. Era como una cosa irreal, es como que era como ver una instalación, una escultura, algo que no existe o que es como de otra dimensión y que aparece acá. Esa era como la impresión. ¿Ah? Un elemento extraño. Fantástico, mágico. Fantástico, Sí. claro. Y el niño del plomo que lo exhibían el cuerpo, original ahora ya no, en el segundo piso entonces, tú lo ves y no lo ves muerto. Me parecía que estuviera muerto. Entonces eso también ¿Te impactó? lo volví a ver hace poco en una visita privada y claro, tú dices, y por eso, y más de alguna gente cree que no está muerto o que no estaba muerto cuando... O que no estaba muerto hasta que lo sacan Hasta del que cerro lo de su refugio privado, Exacto. ¿no? Tú lo mencionas acá, Sí. en la parte del volumen. Hay que decir que el volumen de Juan Buscamares abre y cierra con páginas que no existían antes. Exacto, sí. Esta tampoco está en la versión española, es decir, Hay un existe un pequeño prólogo y un epílogo. y un epílogo que es como la voz off de Blade Runner, ¿no? Que cambia la película. Yo siento que de alguna manera aquí subrayas, no vamos a contar cuál es el final de la obra, pero tú subrayas algo que uno intuía ya, pero dices, quiero que quizás se quede un poco más claro aquello que quiero decir, y agregas tal vez estas 2, 4, 5 páginas, ¿no? Sí, y además páginas entre medio, hay muchas páginas Sí, nuevas, sí. entre los Sí. álbumes. Además también, claro, además de algún material extra que está al final, bocetos de ilustraciones que pueden ver ustedes. Sí, están los planos del camión, Exacto. el dirigible, todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí. Ahora, cuando tú haces Juan Buscamares con Bandido, con Ferreras, ¿tu idea es que después sea a color o lo pensaste siempre en blanco y negro? ¿Cuál fue tu primera idea? ¿No sabías si ibas a ir a Europa todavía o si lo tenías pensado? Lo que pasa es que yo ya estaba trabajando, dibujando para el Playboy de España con Ok. guiones de Enrique Bulí, el guionista de Torpedo. Sí. ¿A quién Entonces, conociste en Angoulême? lo conocí en Angoulême en el año 94 y ese mismo año 94 empezamos a trabajar juntos para el Playboy. Un poco Horacio Altuna hacía las historias de Playboy, este extraordinario dibujante argentino, y todos los meses estaba como, y ya no daba abasto con tanto trabajo, entonces andaban buscando, le dijeron a Bulí, el director de la revista en aquel entonces, José Luis Córdoba, que ahora es director de Panini, España. Le encargó a Bulí que busque un dibujante, todo, Bernet tampoco podía, estaba con otras cosas, entonces... Bernet era el compinche habitual de Abulí para que Claro, lo sepan. el Torpedo. dibujante de Torpedo, que ahora lo reemplazó Rizzo, Eduardo Sí. Rizzo. Bueno, la cosa es que nos presentamos en Playboy, Enrique le gustó cómo yo dibujaba a las mujeres, que es un consejo que me había dado días antes George Best en París. Yo fui a ver a Jodorowsky, a ese café donde leía el tarot y todo. Y a preguntarle cosas de historieta, y como que no, que puro está en el tarot, y me decía, no, pero, no hablemos de historieta, mejor siéntate y te leo el tarot, y le decía, no quiero que me lea el tarot, yo quiero hacer historieta. No, pero que siéntate, no, que yo lo veía así. Y la cuestión es que al final como que terminé conversando con George Best, el dibujante del Lama Blanco,
Claro. y mostrándole mis cosas, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces me dijo, oye, me gusta cómo dibujan las mujeres, sácale partido a eso. Y a los 2 meses estábamos trabajando para el Playboy. Desde Chile, después. Claro, desde Chile. Entonces, esto fue el año 94, el año 96 cuando sale Juan Buscamares. Yo lo empecé a dibujar el año 93, antes de esto que te cuento. Pero ya, mientras lo voy terminando, el primer tomo, que es 1 de 4. Exacto. Ya sabías que eran 4 y todo eso. Yo sabía, pues, Sí. por eso se llama Juan Buscamares el agua. Sabía que después venía el aire, la tierra y el fuego. Y bueno, y luego le agregué más cosas. Pero blanco y negro, ¿sabías que ibas a tener que hacerlo a color si era para Europa después? Intuía, no al comienzo, pero después me di cuenta, trabajando para Playboy, que trabajaba en color, con color directo, me di cuenta del mecanismo, pues empecé a conocer un poco el tejimaneje del El color y la Europa. impresión. Claro, entonces me di cuenta de que tenía que acercarme un poco al formato europeo, a la duración de 48 páginas, 46 páginas, por libro, para poder intentar tener mejor recepción. Entonces lo dividí la historia porque al comienzo era una historia larguísima. De hecho yo tenía, en los años 90, 93, solamente se hablaba de novelas gráficas, por ejemplo con libros como Contrato con Dios de Will Eisner o Maus. A eso se le llamaba novela gráfica y no había más. Entonces yo decía, yo quiero hacer una novela gráfica en aquel entonces. Después me di cuenta que tenía que dividirlo y se me ocurrió dividirlo en los 4 elementos para poder encajarlo en el formato de álbum europeo. Álbum se le dice al libro europeo. Entonces por eso. ¿Y tenías la historia ya armada en tu cabeza completa tal como la conocemos hoy o hubo cambios radicales a medida que la fuiste dibujando? Tenía como la idea, pero siempre han habido cambios. Siempre hasta el final yo voy cambiando. O sea, de hecho, por ejemplo, el primer libro yo hice guión, lo debo haber hecho como 2 o 3 veces. Y del segundo también hice 2 guiones. O sea, lo dibujé entero, así como un storyboard. ¿Un layout, un boceto? Y después lo cambié, lo volví a dibujar. Entonces, suelo hacer eso. ¿Pero cambios muy radicales? ¿O pequeños cambios? No, radicales. Y de hecho, cuando voy dibujando cada página, hago el planteamiento de página, entonces luego, para cada viñeta, yo dibujo varios bocetos con diferentes encuadres y enfoques. Entonces luego elijo, entonces es un trabajo muy torpe porque es trabajo ni siquiera el doble, el triple. ¿Te fijas? Y queda un montón de material luego que no sirve. Realmente, pero es un sistema. Es un sistema, claro, y eso es un poco herencia de mi papá, que tenía también ese sistema como... Cuando terminaba todo decía, no me gusta. Claro. Y de nuevo. Ahora, sigamos en el origen de Juan Buscamares. Está esta visita al Museo de Historia Natural. Tú has hablado también muchas veces de un paseo con tu hermano. Exacto, con mis 2 hermanos, nos perdimos en unas dunas en Pichilemu, en la playa, y ahí también hay un peñón con una casa barco, que jugábamos ahí cuando estaba en rueda. ¿La subiste a internet hace unos días atrás? Sí, y que aparece aquí yo a modo de foto puse un retrato que me pintó mi papá, donde se ve atrás esta casa barco. Sí. Entonces, la puta la está tapando. Ahí. Entonces jugábamos por ahí y bueno, y salíamos a las afueras de Pichilemu y una vez nos perdimos. Entonces uno de mis hermanos dijo, yo dije, mira, para orientarnos encontremos el mar. Tenemos que encontrar el mar y de ahí vamos a ver dónde está el norte y sur. Entonces uno de mis hermanos dijo, ahora somos unos buscamares. Y a mí me quedó la palabra buscamares, y después lo transformé como en un nombre, Juan Buscamares. Porque también estuve dudando si iba a llamar también Judas, el personaje. Hubieron varios, siempre estaba jugando con el tema bíblico y todo eso. Sí, vamos a hablar de eso más adelante, justamente, que es un leitmotiv que aparece a menudo, sobre todo en el primer número. Sí, entonces con este nombre luego invento un personaje, siempre con este aspecto como de vagabundo, y después invento el camión. Estoy hablando de cuando yo estaba en el liceo. Que es este camión que vemos en la portada del mundo, ¿no? Y después a esto le voy inventando la historia, a estos personajes, a partir de ciertas imágenes que vienen en sueños, como por ejemplo la ballena parada en medio del desierto. Claro, por ejemplo, que es esto parece un sueño. Que es el sueño. Son los 3 elementos que yo quería hablar, ¿no? Tu visita al museo, tu paseo con tus hermanos y el sueño.
Sí. Que es interesante como, y hermoso al mismo tiempo como elementos que están distantes en el tiempo, aparentemente unidos solo por la presencia del cetáceo, se convierten después en tu mente, hacen eclosión miles de años después en un volumen, ¿no? Claro. Tú eres alguien que atesora esas visiones constantemente, anotas todos tus sueños, lo que ves, porque pueden servirte en futuras creaciones. Claro. Trabajas mucho con eso. Lo que trataba de hacer era hacer un poco de un sueño dirigido, que antes de acostarse, cuando uno se acuesta, hay un momento a medida en que uno nunca se recuerda cuándo se quedó dormido, en qué momento. Pero antes de empezar a generar imágenes, uno empieza como a atenuar la percepción sonora y empiezan a aparecer sonidos. Antes de las imágenes, si uno pone atención, aparecen sonidos imaginados en la mente de uno, luego la imagino. Entonces, en ese periodo yo trato de imaginar, cuando todavía puedo controlar, no estoy dormido del todo, trato de imaginar, cuando ya sea buscar imágenes, o si tengo parte de una historia, trato de imaginar cómo continuarla, trato de forzar a continuarla durante el sueño, y luego eso lo voy anotando. Muchas veces me he ido dormido, así, unas cosas que a veces no las entiendo el otro día. Y luego es común. Claro, luego me entero de que Kazuhiro Otomo, el autor de Akira, hacía lo mismo. Así que un método que no inventaba yo, es una copia de un chileno. Método japonés. Sí, método japonés de creación. Oye, hay un sincretismo que llama la atención en Juan Buscamares, sobre todo, insisto en el primer tomo, tomen ahí el tomo 1, por favor. Aparecen referencias bíblicas, ¿no es cierto? Sí. Mesiánicas, aparece el Principito, aparece tu fantasía, la fantasciencia que llevamos nosotros, o la ciencia ficción mezclada con fantasía. Elementos, en el libro también está la conquista de América, aparecen los incas, sin esto no estamos revelando el desenlace, pero tiene que ver con, todo ese sincretismo está ahí. Es como la juguera, se revuelve y sale esto, ¿no? Sí. Siempre tuviste en mente eso, además es uno de los pocos historietas que hace eso. En otras tú vas en Biblia, estás con los... No hay esa mezcla que tiene tan rica la historia de Juan Buscamares. Pero fíjate que en otras historietas, por ejemplo, mira, en Duam es un universo absolutamente imaginado, claro, exacto. pero estaba todo basado en la mitología chilota. El brujo Calcu se para la cabeza de su cuerpo para viajar y le salen alas, o sea... Claro, está basada en el famoso cuento, ¿no es cierto? Aparece aquí no sé si en esta segunda parte, pero aquí aparece Tren Chilú. Ese es Tren. O Tren, como dicen los mapuches, ¿no? Claro. Entonces, se cuelan estos elementos. En Vinland, por ejemplo, el editor me dice, ¿podría hacer? Porque estaba haciendo esta serie, Duam, basada en un poco en la mitología chilota, y el editor me dice, ya, pero no sigas haciendo más mitología japonesa. ¿Por qué no hacer mitología nórdica? Aquí está, ¿no? Aquí está el brujo que se despoja de su cabeza, ¿no? Sí. Y me dice, ¿por qué no hacer algo de mitología nórdica? Entonces, ahí vienen de nuevo elementos de este sincretismo, el tema científico. Veo la noticia de que en Islandia hacen un testeo de ADN mitocondrial entre la población femenina, que es el que se transmite de abuela, madre, hija, nieta, y resulta de que encuentran ADN de nativa americana en la población islandesa, que eran vikingos. Entonces, bueno, ya está comprobada la llegada de los vikingos en el año 1000 a América. Ya, los que leíamos Monpato ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos, claro. Entonces bueno, era una caja de secretos Mampato. La revista Mampato era la gran enciclopedia de Chile. Bueno, la cosa es que yo inmediatamente integro los elementos de la mitología de los nativos americanos. Entonces es una cosa como una pulsión que se mezclan estos elementos en casi toda mi historia. Y el sincretismo se da, yo creo que es mi manera de trabajar. O sea, yo siempre, por ejemplo, la Biblia, que la tomo... Hay muchas referencias bíblicas. Claro, pero la tomo como, para mí es como decía Jorge Luis Borges, como el más extraordinario relato de literatura fantástica. Y yo creo que hay que revisitarla y reversionarla hasta el cansancio, porque es riquísimo. Yo siempre decía, ¿y qué hubiera pasado, por ejemplo, y si hiciera una mezcla como entre Cristo y Clint Eastwood? Y un personaje, por ejemplo, en esa época yo había visto recién, ¿cómo se llama? De Unforgiven, los imperdonables.
este western crepuscular. Entonces, la impronta de Clint Eastwood de ayer es como mi favorita, junto con la del Jinete Pálido. Y aquí tenemos, claro, el resultado, ¿no? Claro, pero si lo mezclamos con Cristo, como que, ¿qué pasaría si Cristo tuviera una pistola? Ahí también está la influencia de la música, porque, por ejemplo, eso viene de un tema de Johnny Cash con YouTube, que se llama The Wanderer, Sí. el que habla como de Pero post-apocalíptico. toca hoy en Santiago. Mira, O ayer fue, hoy. Hoy. Sí, ahí viene bajando Bono justamente a saludar. entonces es un tema post-apocalíptico en que él va y dice, voy con mi pistola y mi Biblia. Entonces esas cosas se cuelan. En el fondo, En la creación, cuando estás ahí haciendo. claro, hay una permeabilidad que hace que todo esto se cuele y se cuele de manera como honesta, no lo transforma. No, porque tú sientes que funciona. Y lo reversiona. Hay una criba ahí, claro. Claro. Ahora, es interesante que menciones lo de Cristo, porque el personaje del primer tomo parece un poco mesiánico, pero a medida que avanzamos, uno se da cuenta que él a veces no controla todo lo que sucede, ¿no? Claro. Él no es el personaje como en Duna, ¿no? Que finalmente tiene un control sobre la palabra y combate, hay una serie de... El elegido, ¿no? Esa Claro. cosa mesiánica. Sino que al revés uno siente que a veces el personaje es superado por lo que lo rodea y a veces son las mujeres las que llevan la batuta, ¿no? Llevan el poder de la historia. Absolutamente. Son ellas las que lo guían a él, lo ayudan, lo protegen incluso. Él parece siendo un personaje que va a ser un mesías, que va a salvarnos a todos, pero finalmente se tropieza muchas veces. Eso me gustó mucho de la historia cuando volví a leerla. Claro, porque No es perfecto. es un personaje amnésico, primero que Exacto. nada. O sea, ni siquiera tiene nombre. O sea, él repite el nombre de una persona que le Que lo dice, encuentra. que lo encuentra. Entonces, al final, justamente los tres personajes femeninos, Aleluya, Mara y la viajera, Sí. son Quilla, son realmente los engranajes de este mecanismo. Exacto. Y él es como un vehículo simplemente. Sí, es interesante eso, que uno se da cuenta cuando lo vuelve a leer con más detención. Aquí hay otra alusión bíblica, ¿no es cierto? En un momento en la página, habla en su libro en la página 56, van a poder ver entonces Claro, a Juan Buscameres crucificado en un ancla. en un ancla. ¿No? Además, tiene elementos, al principio tiene elementos surrealistas que van impactando, ¿no? Por ejemplo, este hombre que está acá, se acerca a Juan Buscameres, a un tipo que está sentado ante un barco y le dice, aprendí a sobrevivir sin agua, sorbía tierra para extraer su humedad hasta que terminé siendo tierra, me hice vegetal, y lo vemos ahí. Claro, Y y tenía raíces. Raíces. Y el otro momento maravilloso es cuando uno empieza con estos personajes del submarino que están bombardeando, ¿no es cierto?, disparando a un barco, y de pronto uno ve que el submarino está en la arena, ¿no? Claro. Tiene esos momentos como golpes iniciales que son muy interesantes. Sí, o sea, yo soy consciente de que son un poco chocantes, de repente algunas escenas, la misma aparición del Principito, Por ejemplo. es como Que te también falta. choca. Claro. Y aquí ¿esto fue un sueño que tuviste efectivamente o no? Sí, también. Sí. Sí. Yo creo Pero que- bueno, aquí obviamente se nos Sí. cuela el resplandor de Kubrick. Por supuesto, muchas cosas más. todo eso. Pero yo creo que mis páginas favoritas del libro son justamente estas que no tienen texto. Yo creo que tú te Generalmente manejas muy las bien. páginas oníricas son Sí. sin texto. Te manejas muy bien en eso, como lo hacía Hitchcock, ¿no? Las mejores secuencias de las películas de Hitchcock son las que los personajes no hablan. Aquí tenemos una referencia al Principito, por ejemplo, que aparece varias veces a lo largo del libro, Claro. ¿no? ¿Por qué el Principito? Porque la idea de lo indígena, ¿no es cierto?, la ciencia ficción, la bíblica, pero ¿cómo se cuela el Principito ahí? ¿De qué modo? Y mira, a mí me llevó mi abuelita, que aún está viva, ¿ya? Me llevó a ver El Principito, el musical. Esta donde salía Gene Wilder, O sea, que salían sin disfraz. Cuidado con lo que llevan a ver a los niños cuando Cuidado. son pequeños, porque pueden provocar cosas como esta. Sí. Un libro. Claro. ¿Ya? Y vas a ver. Entonces, y me perturbó, no me gustó. ¿Qué te perturbó? No recuerdo, pero yo tenía 5 No años. te gustó, básicamente. Claro, pero sí lo que me impactó y quedó en mi memoria es una escena donde hay un esqueleto de pez gigante. En medio Una del vez más. desierto. Mira, otra vez. Yo tengo una fascinación por los huesos, por los huesos de animales. De hecho, por ejemplo, a veces encontraba, por ejemplo, cuando niño encontraba pájaros muertos, los enterraba y después Para después revisar los los desenterraba para después Sí. recuperar los huesos. Yo también hice alguna vez. O una vez, por ejemplo, me regalaron unos pescadores, mis abuelos vivían en Pichilemu, entonces acompañaba a mi abuelo a ir a buscar, cuando sacaban los pescadores artesanales, sacaban el bote, le ayudábamos a sacar el bote del agua y nos regalaban
lo que menos se vendía, entonces nos regalaban unos tiburones, así que no eran toyos, sino que eran una especie que se llamaba galludo, que es como parecido al toyo, unos tiburones como 1 metro. Y ya yo me los llevé, después me di cuenta que uno estaba vivo, una hembra, eran 2 hembras y un macho, que lo sabía incluso distinguir el sexo. Y entonces la hembra la devolví al agua, casi me mordió, cuando la llevaba colgando la cola y trataba de morderme. Mira. La devolví al agua, siempre tenía esa cosa, o sea, intenté hacer insectarios, pero después, antes de completar el insectario, me vino como sentimiento de culpa por matar a los insectos, entonces no pude. Entonces dije, mejor los dibujo. Ya, entonces esa vez, por ejemplo, devolví a esa tiburón hembra al mar, pero el otro macho y hembra que ya estaban muertos en las redes de los pescadores, les hice una autopsia. Claro. Y fotografié la autopsia. Tengo por ahí guardadas las fotos de la autopsia y hice anotaciones de todos los órganos. Después les saqué todas las vísceras y hice el proceso de embalsamamiento y los embalsamé. ¿Con qué lo embalsamaste? Con acerrina adentro. Y les puse naftalina, un montón de... y tenía la suerte de que cerca de mi casa en Macul, porque me los traje a Santiago, obviamente un olor asqueroso, vivía un señor que era... ¿Cómo se llama? Taxidermista del Museo de Historia Natural. Mira, todo se relacionaba. No, yo iba al colegio y en una de las casas de la Villa Macul, estas casas grandes, siempre había como animales disecados y cada día habían animales diferentes o en proceso. Te impactaba eso. Entonces, claro, hasta que un día ya yo le toqué el timbre y dije, oye, por favor, dígame cómo tengo unos tiburones, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago para que no se me pudran? Y ahí me dio como unos tips así básicos de taxidermia. Una de las cosas que yo quería hacer cuando niño, aparte de paleontólogo, ilustrador de enciclopedias, también era taxidermista. Y lo hiciste de alguna manera, claro. Y los embalsamé todos. Igual se los comieron los gatos. Siempre son así. Aquí hay otra cita, esta página me gusta mucho, hay otra cita. Al Principito hemos visto antes el dibujo del libro El Principito en que aparece el famoso momento de la muerte o desaparición del Principito, no sabemos qué. Claro. Y luego tú reproduces esto en la realidad, en la diégesis, digamos, de la historia, del personaje que aparece ahí, ¿no? Ahora, el color, quiero que nos detengamos un poco en el color. Tú me dijiste en el 2003, lo recuerdo aún, dices, el color es narrativo. No ahondamos mucho en eso. ¿Cómo el color cuenta? ¿Cómo el color en tu caso cuenta? Y en eso, antes de que me contestes, quiero dar un ejemplo de una página que está por acá. Fíjense en esto. Estamos en el interior de un barco. Las tonalidades que están acá. Pero de pronto, damos vuelta a la página y cambia la luz completamente del espacio ante la presencia de esta criatura también. Fíjense, ¿cómo varía? ¿Es de esto de lo que hablas cuando dices que el color narra? ¿Cómo narra el color? Claro, lo que pasa es que yo, al hacer desde el guión hasta prácticamente la rotulación, paso por el dibujo, el color, entonces para mí, yo empiezo a contar la historia. Para mí es contar historia, para mí es como contar cuentos. Yo creo que los historietistas latinoamericanos somos cuentacuentos. ¿Ah? Contamos de esta manera, dibujando. Entonces, empieza uno a narrar con la idea, escribe el guión, lo vas dibujando, lo entinta y luego terminas de contar la historia pintándolo. Y es muy diferente, por ejemplo, si la narración del primer libro, por ejemplo, esta secuencia, como la cuenta acá que está incompleta, a contarla con el color, donde ves todo el contraste entre el mar y la sequedad. O por ejemplo, en la página de esta ilustración que tiene esta. En Buscamares, cuando encuentra, él dice, encontré un antiguo caparazón marino y encuentra una caracola, entonces dice, llevaba siglos esperándome para decirme su secreto. Entonces dice, pude oír el mar. Entonces acá ven como no se entiende del todo. Con el color, aquí vemos que encuentra la caracola, la recoge, se la pone en el oído y aquí tenemos un cambio en el registro cromático absoluto. Y luego se la quita del oído y vuelve hasta esto no seco. Ahora, el color del primer libro lo hizo prácticamente entero mi papá. Oscar Vega. Claro, y gran parte del segundo y luego ya tomo la posta yo. De hecho yo no me sentía capaz, no tenía todavía la capacidad para colorearlo cuando hice el primero. Tenía muchas dudas, hacía muchas pruebas. Era temeroso. Sí, entonces, por ejemplo, me acuerdo que en muchas pruebas de color él pintaba el cielo azul, como en un desierto. Entonces era como una historia en un desierto, hasta que
dimos con el tema de hacer el cielo amarillo, de hacer el cielo del mismo color de la arena. Sí. Entonces, y luego, lo otro, hubo una decisión de utilizar un tipo de papel para cada tomo. Entonces, en el primero que hace la acuarela mi papá, el color, se usa un tipo de papel extremadamente rugoso para que luego quede una textura arenosa. Hay que decir que todo esto no es digital, No, es análogo el proceso. claro. Después hay algunos, seguramente, hay retoques, pero originalmente hasta claro, todo color yo hecho lo a mano. redigitalicé para esta edición, lo redigitalicé completo y lo retoqué completo, pero son retoques en el fondo que no te das cuenta, o sea, hasta a mí se me olvidan, pero Son son pequeños. pequeños detalles Sí. que igual aportan. Entonces, el color fue y es muy importante para Juan Buscamares. Eso era la... Exacto, y para mí es un elemento narrativo, como lo explicaba, o sea, terminas de contar la historia porque además intento de que sea un poco sinestésico, en el sentido de que te produzca calor, frío, humedad, sequedad. Por ejemplo, acá hay esa otro caso, sensación. ¿no? La luz. La luz, Uno claro. nota inmediatamente la luz poderosa. Y claro, uno siente esa posibilidad del calor, ¿no? Claro. O el frío, ¿no? O el frío cuando... Claro. Acá, ¿no? Entonces, Sobre todo este mira, capítulo en que el fuego es muy importante. en el tomo 1, cuyo título es el agua, todo es seco, el color es, la textura del papel es arenosa. En el tomo 2, que es el aire, todo es como un color empastado, así como pantanoso, como húmedo, hay mucha humedad, mucha humedad. En el, Claro, claro, ahí está el azul. todo húmedo porque está hecho en otro papel, claro, con unos azules muy espesos. Muy fuerte. Claro, todo está mojado. En el tercero, que es la tierra, el color es muy liviano, es muy etéreo y es como te dijera casi eléctrico, es como que muy limpio, como intentando ¿Será buen dar ejemplo de la tamaño? sensación de que el aire estuviese como ionizado, como antes de las tormentas, que tiene mucho que ver con eso. Y en el cuarto, en el fuego, el color es gélido. Claro, aquí lo vemos, ¿no? Todo ese lado. Es claro. evidentemente Porque el título de cada tomo justamente es el elemento ausente, el elemento de Claro. salvación. Lo más probable es que la gente tal vez cuando lo lee, tal vez inconscientemente detecta aquello, pero es bonito que lo digas tú, ¿no? La idea es que sea inconsciente, claro. Aquí quiero mostrarles un poco también las portadas originales Sí, de de los cuatro. de los 4 tomos, ¿no? ¿Están en orden ahí? Sí. 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 tomos, ¿no? Que Claro. originalmente se publicaron en España. ¿Cuántos años entre el 1 y el 4? Hablemos de la edición española, ¿no? La La edición, edición española en la pintada. 1997, al 4 2000, no recuerdo, 2002 era, 2003. 2003. Entonces ahí se ve lo lento que soy para trabajar. Estos eran los 4 tomos entonces de Juan Buscamares. Los editores, ¿cómo abordaron tu trabajo? ¿Te hacían cambios, sugerencias? Oye, Félix, como te dijo este tipo, deja de poner esta mitología japonesa, ¿no? ¿Hubo algún comentario, un aporte de algún editor que haya sido significativo y que cambió un poco tu visión del personaje o de la historia en algún momento? Mira, lo que me pasó era que, a ver, hubo un poco más de cierta resistencia hacia el final, hacia el último libro de los editores, porque iba volviéndose otra cosa. Entonces ellos querían que fuese una historia de ciencia ficción post-apocalíptica, Más común, más común, habitual. para justamente que fuese publicada en la revista Heavy Metal en Estados Unidos, en Scorpio en Italia, y en las diferentes ediciones en diferentes países. Entonces, al final, la historia va derivando, cambia de género, se escapa del género de ciencia ficción y se vuelve como otra cosa, yo creo. Una fantasía onírica, no sé, algo así, ¿no? Fantasía, sí, onírica, exacto. Hay mucho Borges acá, ¿no? Cuando ustedes lo lean van a darse cuenta Es curioso, de que Borges está ahí Yo detrás. más que leer a Borges, me gusta escucharlo hablar. Sí. A veces, muchas veces, Sí, mientras sí. dibujo, pongo, Hay entrevistas, busco ¿eh? las entrevistas Sí. y me encanta oírlo hablar. Creo que era un humorista nato, además. Sí. Tenía un sentido del humor finísimo que en su época yo creo que no se entendía. Hay algo de eso ahí, ¿no? Yo creo que hay algo de Borges muy, muy fuerte acá. ¿Qué te hace, lo que dijimos al principio, qué te hace agregarle páginas? Uno, claro, a lo mejor decías tú, puede ser bueno como para, yo ya tengo esta edición, pero esta tiene páginas nuevas. Más allá de eso, más Mira, allá de lo comercial, claro, ¿cuál es la razón pero artística? no fue una razón comercial. ¿Cuál es la artística? ¿Cuál es la claro, razón artística? El año pasado, en el 2016, se edita el integral francés, cuya portada son las guardas.
las guardas de esta edición, esta es la portada doble de la edición francesa, que es menos completa que esto, porque yo antes, cuando recupero los derechos y consigo esta edición integral francesa, lo tomo y lo leo, empiezo a leerlo, después de muchos años, lo voy leyendo y termino y digo no, y inmediatamente agarro una libreta y lo continúo. O sea, llego a la página final, aquí, a la página, hasta esta página. La página final del primer libro, esa, que es esta, y como que dije, no, tiene que seguir, y sigo no sé cuántas páginas, como 4 páginas más, Sí, o 5. son 5 páginas. Sí, y lo termino. Pero fue una cosa, como te dijera, como que dije, no, aquí automático. La narración quedó incompleta. ¿Por qué quedó incompleta? Porque los libros europeos tienen 46 páginas, entonces hay que restringirse a ese formato. Y aquí tú pudiste, en esta edición, agregarle esas páginas más. Y le agregué muchas páginas intermedias, por ejemplo, mira, esa página no estaba, por ejemplo. Esta, a ver, mira, o esta. Esta página, por ejemplo, se la hice este año. Ah, perfecto. Entonces, las primeras páginas las dibujé en 1993 y las últimas en 2017. O sea, hay mucho más material del que aparentemente uno pensaba que había, ¿no? Sí. Claro, aquí vemos la página esa que mostraste y estamos inmediatamente con esta viñeta, ¿no? O sea, con esta página y más la otra que acabas de mostrar. Claro, porque Sentías que faltaba, el tempo, el ritmo. ¿Y sabes lo que pasa? Es diferente cuando leías los 4 tomos por separado. Claro. Se cerraba uno, entonces había una pausa, pero leer los 4 tomos en un solo libro se hace necesario a veces, por ejemplo, cohesionar más la historia, que sea más la lineal, transición que más, fluya. sí, que fluya mejor. La Y transición. esa era la idea, que fluyera mejor, que se entendiera mejor, por eso también luego le hago el prólogo, porque además siempre yo quería que volviera, o sea, Juan Buscamares nace en Chile, quería que volviera a Chile y por eso claro, porque si uno lee la versión europea puede ser cualquier lugar del mundo con fuerte raigambre latinoamericana, ¿no? Claro, América, claro. Pero ahora es Chile. Bueno, hacia el final, o sea, en el último tomo, ya en la versión anterior, o sea, la explicación de dónde viene todo tiene que ver justamente con el Imperio Inca, exacto. Perú, Bolivia, la región del Titicaca y termina en el Valle Central de Chile, lo que no se explicita. No se explicita, por supuesto. No se explicita, pero se ve, o sea, se ve, cambia el paisaje y se ve hay una escena clave que es símil de la escena del bautismo, sí, con el mismo bautista, con el exacto, sacerdote, pero cuando están en diferentes épocas. Así es. Claro, hay una serie de... Claro, aquí se cierra, ¿no? Los personajes que aparecen en el primer tomo aparecen en el último y uno dice, se cierra perfectamente. Yo sé que a ti te gusta mucho, por ejemplo, David Lynch, que también es un personaje que juega en este mundo onírico, más allá de la realidad, en espacios que conectan el sueño con la vigilia, ¿no? Sí. ¿Te gusta mucho ese...? Mucho. Yo creo que debe ser una de mis mayores influencias David Lynch y Moebius, ambos, porque veo, por ejemplo, ahora para mí uno de los mayores regalos del último tiempo ha sido la tercera temporada de Twin Peaks. Una cosa que encuentro que así como si el tipo cambió la televisión en los 90 con la primera Twin Peaks, la volvió a cambiar, el tema de la serie. Yo la disfruté mucho. Y no me canso de verla, con Mónica, hemos visto muchas veces los capítulos, hipnótica, porque en el fondo lo que hace este tipo, yo creo una cosa un poco como también lo que hace Alan Moore a veces, que es como que hacen ya no es narración, es chamanismo, a través de un medio escrito, un medio audiovisual. Realmente es como que te inducen a un trance chamánico contemporáneo. Sí. Ver Twin Peaks ahora no es ver televisión, es estar hipnotizado por una imagen de situaciones que a veces no entiendes, pero que no importa. Exacto. Y dos tipos hablando 15 minutos así. Recuerdo esa escena muy buena que está Lynch con dos personajes, él fuma, una niña fuma y él mira, y están así mucho rato, y es muy graciosa. Yo me reí muchísimo, ¿no? No es algo deprimente necesariamente, ni es extraño, sino que a mí me dio mucha, creo que es una serie con mucho humor. Es como William Burroughs, que también está lleno de chistes. Si no eres capaz de entrar ahí y no te gusta, aléjate inmediatamente. Pero si entras, vas a disfrutar mucho. Tú hablaste también de que el primer cómic de Moebius, ya que lo sacaste tú, que leíste y que te impactó mucho, fue Balada, de Moebius. Y por ese cómic tú dices, yo quiero hacer esto. Sí, lo leí a los 14 años en una revista Fierro. Y
cuando veo eso, porque yo iba a ser científico, yo quería buscar fósiles, ser paleontólogo, ser astrónomo, no sé, biólogo, o dibujante de enciclopedias, que era como mi sueño. Que curiosamente también, después me enteré que Otomo también quería ser dibujante de enciclopedias. Y por ahí va un poco esto de dibujar así, que es un dibujo prácticamente enciclopédico, científico, claro. Y cuando veo esa historia, que es una historia como de 9 páginas, que es absolutamente alucinante y brutal. No se propone contar en realidad ninguna historia ahí. No. Entonces, además, el dibujo, o sea, Moebius en esa historia yo creo que está en estado de gracia, absoluto. El color directo que pone, el trazo, así como un trazo ya absolutamente, no sé, yo creo que obviamente sabemos que está en un estado de conciencia alterado, al que no lo hagan en sus casas. Y eso me vuela la cabeza. Yo cuando veo eso me enamoro de este medio, de la historieta. Y nunca quise hacer cine, sino que era historieta. Hice una experiencia de un cortometraje para cuando se lanzó Juan Buscamares, en el año 96, con actores, imagen real y todo. Y después de hacer esa experiencia, dije, nunca más voy a hacer algo audiovisual. Sí. Porque lo mío es la historieta. O sea, si alguien quiere tomar esto y hacerlo, bueno, pero yo no. En el 2003 yo me acuerdo que me hablaste de que en el tomo 2 había recibido algunas críticas españolas porque consideraban que el tomo 2 era muy violento. Sí. Había mucha violencia. Y dije, sí, pero es que en mi vida en ese momento me estaba pasando tal cosa. ¿Cómo afecta la realidad de tu vida en todos estos años? ¿Afectó la historia de Juan Buscamares? ¿Cómo algo que te estaba pasando en ese momento se filtró acá y te hizo cambiar algo? ¿Pasa eso mucho contigo? Claro, ¿O no? Es que mira, yo siempre, es muy difícil, yo creo, de que yo vaya a hacer una novela gráfica en la cual me ponga yo como personaje y que cuente una historia mía, así como autobiografía. Claro, como podría hacerlo Robert Crumb o Marian Maliki, claro. Por pudor, porque creo que no es lo suficientemente interesante, o sea, no, y porque además, y otra cosa, una cosa un poco práctica, que es que yo creo que corres el riesgo, estás haciendo un poco lo que hizo alguna vez Henry Miller o Charles Bukowski. Vas a hacer que la gente conozca tu vida íntima, por lo tanto van a creer que forman parte de tu vida y van a controlarte de alguna manera. Tú vas a estar a merced de ellos, es como que quedas en deuda, a pesar de haberte abierto y haber entregado tu vida, vas a quedar expuesto y las personas van a querer más. Van a querer más y vas a estar cautivo. Entonces, yo siempre he ido inventando historias, pero estas historias, como por ejemplo, sobre todo Juan Buscamares, tienen mucho que ver con cosas que me han pasado. Lo que pasa es que luego hay una elaboración y resultan en otra cosa. Extrapolas todo eso, lo conviertes en otra cosa. El Principito, la ballena, todo, la Biblia, los incas, el niño en plomo, todo. Luego, y las experiencias también, las experiencias vitales, es muy necesario para poder narrar, tener experiencia vital. O sea, porque el narrar desde lo ñoño, o sea, solamente con los referentes, digamos, del cómic mismo. Del cómic mismo, claro, en el fondo siempre va a haber, yo creo que se va a notar la falta de experiencia vital. Van a estar trabajando con arquetipos, todo. O sea, y reflectados de otros autores, claro. Pero no pasados por tu experiencia propia. Claro, entonces lo que yo creo que sucede en este caso es que es una historia de ciencia ficción, posapocalíptica, fantasía, o como dicen los franceses, un ovni, le dicen a las historias extrañas, por ejemplo. Estas historias de Moebius de las que hablamos les dicen ovnis, son como inclasificables. Pero eso pasa por filtros de la experiencia vital propia, entonces afecta. Totalmente. Oye, ¿eres un dibujante? ¿Tú te calificarías como un dibujante más bien instintivo o cerebral? ¿O alguien que se maneja en el centro de esos dos mundos, no? A veces algunos me han dicho, no, yo soy súper cerebral, pienso mucho, o no, yo dibujo y voy buscando ahí. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te clasificarías tú ahí? Mira, no lo sé. Yo creo que
por lo que me demoro y las vueltas que doy y la cantidad de cosas que me autorrechazo. O sea, a mí los editores no me rechazan cosas, sino que me las rechazo yo mismo. Yo mismo me rechazo. Debe haber algo más cerebral, porque si fuera absolutamente instintivo yo iría haciendo y no podría retomarlo. O sea, sería una cosa así más, una pulsión, ¿no? Sí. No, Jodorowsky hacía eso, ¿no? O sea, Moebius, perdón. Claro. Estos libros, sobre todo estos que editó, estos que salieron al final de sus vidas, que son como sus diarios, que están dibujados muy Mira, presurosos. yo tuve la suerte de ver cuando él andaba con el cuadro y empezó a dibujarlo en Barcelona y me mostró. Me dijo, mira, estoy haciendo esto que es como un diario y yo ando trayendo y lo dibujo en el avión, en el aeropuerto, así, y lo que se me ocurre. Claro, y después eso se transformó en Los diarios de Moebius. Inside Moebius. Claro. Que es uno de los últimos libros que publicó. Sí. ¿no? Félix, aquí hay otros libros, ¿no? También publicaste Face, que es uno de los que me gusta mucho a mí, pero que está inconcluso, ¿no? Todavía. Así es. ¿Qué caracteriza Face para que los que no lo conozcan? Face, la gracia que tiene es que es una historia, mira, a ver, un poco para orientar, dice, un drama mediático, superheroico, porno vampírico. Y el epígrafe es, en cierto modo, la pornografía es la forma narrativa más interesante políticamente hablando, pues muestra cómo nos manipulamos y explotamos los unos a los otros de la manera más compulsiva y despiadada. Una frase de Ballard, el autor El gran escritor británico. Bueno, esta historia, la gracia que tiene es que transita por un montón de géneros, ciencia ficción, superhéroes, vampiros, todo eso. Y bueno, y la gracia es leerla y ver por qué transita por tantos géneros. Claro. ¿Ah? Exacto. No, Y aquí tienes algunas citas que solo en Chile se pueden conocer, ¿no? A veces he entrevistado a un profesor que se llama Michael Figtree Taylor, profesor de psicoterapia mítica, que nosotros que Miguel Higuera, porque Figtree y Miguel Higuera, me parece citado, guionista que ya había sido citado en La dispersión del afecto. por ¿no? Cristiano Ricardo Vega, por mí, como Sí. Michael Figtree Tired. Claro. Porque Cancino era su apellido. Tired. Y ahí está Un saludo un gran para- guionista que ahora vive en Brasil. En Brasil, un saludo Sí, para un Miguel, saludo si para nos Miguel. llega a ver, sí. Sí, seguramente Un yo le voy a abrazo. mandar el link para que la vea. Este es un libro que espero que algún día cuando vuelva a los Yo derechos también, aquí pero... se pueda publicar Ya el Museo de la Luz. recobré los derechos. Ah, entonces el Sí. día mismo se puede empezar a dibujar la segunda parte para ya saber cómo termina. Sí, va a decir 10 años más tarde. Exacto. Oye, y aquí tenemos entonces tus últimos proyectos, tú hablaste algo de eso al principio, Vinland, que estás dibujando en este momento Claro, para no, Europa. este ya salió, pero No, segunda la serie, parte, digo yo. sí. Y Drum, que ya se publicó, o todavía también está inconcluso. No, está completo. son 2 tomos. Este Mira, ya está yo listo. suelo trabajar en 2 tomos o en 4. No puedo hacer trilogías porque debo tener un poco de ese trastorno obsesivo compulsivo que tiene que ser todo simétrico. Puede ser. ¿Me fijas? Entonces tiene que ser 2 o 4. 3 queda como raro. Aquí vemos las criaturas, ¿no? Aquí mucho fuego acá, mucho calor en estas páginas. Claro, sí, al final ahí está, de hecho se entran en un volcán. Exacto. Oye, Ella transcurre en Islandia, por lo que hablaba justamente Sí. del tema del ADN, todo, raptan una chamana, los vikingos se la llevan a Islandia, entonces ahí los volcanes, los geysers y todo eso, ahí están a la orden del día. hay una cosa muy bonita que tú eres capaz de dibujar cosas que yo encuentro que es muy difícil hacer, no sé si los que dibujan me pueden decir, que es entender que eso está bajo el agua y que sobre eso hay otro, no, porque puede ser el cielo, ¿no? Pero tú dibujas muy bien la luz que entra desde el cielo bajo el agua. Sí, Eso es de difícil hecho, de lograr, claro, ¿no? de hecho, ¿O no? Gonzalo es Martínez. difícil. ¿O no? Por De allá. hecho, Gonzalo, Es muy y Pancho Ortega me invitaron a hacer la portada de Monchadic, la edición que se hizo. Justamente me gustó cómo yo hacía estos paisajes submarinos. Submarinos, sí. Con los que yo cuando niño soñaba, con esos paisajes. Yo soñaba que nadaba, por ejemplo, junto con las ballenas y conversaba con las ballenas. Y las ballenas a veces eran seres queridos, pero con forma de ballena. Mira, sí, yo creo que tú eres un gran dibujante de la luz, ¿no? Uno puede ver la luz. En este caso elegí esta otra, ¿no? Bueno, esa es mi obsesión. Mi obsesión es la Yo luz. creo que la hay una viñeta de Juan Camares que no todo. encontré acá, que uno puede ver cuando los tipos están alrededor del fuego. Uno puede ver, creo que acá es, ¿no? Sí. Que están haciendo el Cuando vean fuego. un rayo. No, aquí no, otra, cuando están haciendo el fuego y uno puede ver Esta. la oscuridad, claro. No, hay otra que tienen el... Ah, no, por ahí esa. está. Eso no, hay otra. En que se ve muy bien cómo, Bueno, cómo la luz del fuego siempre hay foto. está en la tierra, pero esa luz se puede tocar, ese fuego se puede tocar. Bueno, Y ese es era el brillante, intento de hacer sinestesia. Sí, A través sí. de, claro, con el pigmento sobre el papel y el agua de la acuarela, poder transmitir
Y no siempre se consigue, pero... O no siempre la gente lo nota. Uno siempre lo nota, claro, pero intentar transmitir esa cosa de... que por ejemplo ayer yo venía en el BUI y es extraño, antes siempre ponían películas de karate en los buses o de estas como de, no sé, como de Van Damme. Ah, claro. O de humor, claro. O de violencia de humor. Claro, y De acción. ayer pusieron The Revenant. Mira. Y claro, venía yo fascinado viendo, por ejemplo, esto mismo, las temperaturas, o sea, esos cuando el tipo están en el agua helada, salen a la nieve y prenden, empiezan con un pedernal a prender así como un puñado de ramitas y empiezan a salir el fuego. Entonces, todas esas cosas tú percibes las temperaturas, la sensación horrible de la ropa mojada congelándose, ese tipo Si de uno cosas. mira tus historietas fantásticas desde ese punto de vista, yo podría decir que eres incluso un dibujante documentalista, tal vez, ¿no? Porque rescata todos esos pequeños detalles. Al revés, hay mucha fantasía, pero uno puede decir, esto también es documental. Puede ser un registro documental de la realidad. Autoformación pseudocientífica, ¿no? Sí, puede ser. Oye, y para terminar, quiero decir que nos expliques a la gente, yo estaba en tu taller, y uno ve estas viñetas, y tú no dibujas acá la página completa, sino que esta es una cosa, un dibujo suelto que está a veces en otro lado, claro. y tú lo juntas. Y generalmente son de este tamaño. Sí, un poco más ¿Cómo grande, ¿no? dibujas en ese tamaño ese nivel de detalles? Yo te vi fue con una, no sé, pequeño y dibujando así. Es increíble ver Yo eso. se dibujaba grande, Sí. porque tenía un taller grande. Luego cuando estábamos O sea, la economía afecta tu producción. estábamos viviendo en Barcelona, entonces cuando llegamos me tuve que reducir un poco, era un departamento de 40 y tantos metros cuadrados. ¿Ya? Y después me acuerdo que nos cambiamos a un barrio que era más bonito, era mejor barrio, pero el departamento era muy pequeño y tuve que reducir justamente el tamaño porque reducí tablero, todo, el espacio. Entonces al final es una cosa del entorno. Ahora yo tengo la particularidad que puedo dibujar en cualquier parte, o sea, hace poco venía en el avión de Antofagasta y venía Desde la dibujona, claro, le mandamos un saludo. sí, un saludo, que extraordinario evento y increíble estuvo. Y venía yo dibujando en el avión una portada. Lo único que necesito es música para desconectar. O sea, con la música es muy importante, por eso... Trabajas mucho con música. Mucho, con música y podcast. Escucho muchos podcasts porque a veces ya como que me saturo de tanta música, porque a veces paso periodos, por ejemplo, cuando hice una de las portadas de Juan Buscamares, la de esta, la de Creo que aquí Francia. no está la versión para que puedan apreciar el color Sí. que tiene esta bajo el agua, es muy Se hermoso. me fue traerla. Entonces, para hacer esa portada me inspiró el tema Ecos de Pink Floyd, que es esa suite como de 25 minutos que justamente yo puse parte de la letra en el epígrafe de esta edición. Bueno, entonces mientras hice esa portada, yo debo haber escuchado todas las versiones posibles de ese tema. ¿Ah? Y entonces terminaba una versión y ponía una siguiente y así, pero en el fondo es la inducción al trance. Al trance que te permite, digamos, entrar allí, en ese mundito en el que estás metido y no salir, poder resolverlo. Mira. Oye, has deslizado por ahí en la prensa el proyecto que tienes, un nuevo proyecto con Pancho Ortega. ¿Ese proyecto está funcionando? ¿Ya están trabajando en él o todavía no? Aún no. Sí, estamos ya el Pancho ha escrito varias páginas y yo he dibujado algunas. Ah, perfecto. Sí, O sea, es un proyecto pero que no podemos decir nada. Podemos decir que Es un proyecto. Es un proyecto, claro, de terror histórico. La historia, la realidad, a veces son bien terroríficas. Oye, en este libro también hubo una participación especial, y en todos los libros yo me imagino que más allá de lo que aparece acá, de Mónica, ¿no? Exactamente. Aquí. ¿Qué tan importante ha sido ella en el trabajo, en tu trabajo? Bueno, mira, es tan importante que cuando nosotros nos conocimos en el liceo, en cuarto medio, y una de las cosas recuerdo que a la salida del liceo nos quedamos en un paradero de micro, conversando, y yo le hablé de Juan Buscamares. Mira, yo tengo la idea de un tipo que anda en un camión por el desierto, pero que el desierto en realidad es el fondo del mar que se secó y todo. Y Mónica siempre es como mi consultora, me ayuda mucho, por ejemplo, a armar las páginas, al rotulado, ese tipo de cosas. De hecho, en esta historia, ella me ayuda, una idea de ambos, digamos, la desarrollamos entre los dos. Ella también un poco me ayudaba con el tema de cuando tengo que tocar temas, por ejemplo, de mitología, también busca por ahí, o por ejemplo
en este artbook, el Musas, que hay unos tarot que yo hice, unas versiones de tarot, que justamente fue un trabajo que hicimos juntos. Así que siempre imagínate, o sea, llevamos toda una vida juntos, casi 30 años, y ahí entre gatos y cómics. Oye, yo quiero agradecerte el que No, hayas yo te estado con agradezco nosotros hoy día. a ti y a Keño. Esperemos haber profundizado en este libro para que puedan, al leerlo, puedan comprenderlo mejor, puedan disfrutarlo mejor en términos tanto narrativos como dibujísticos. Y yo, cuando supimos que iba a salir este libro, yo sabía que iba a ser un éxito. ¿Cómo le ha ido, no? Ha funcionado muy bien. Mira, de hecho hoy no quedan en la librería, se acabaron y me dijo Mario que los pidieron y ya no les quedan. Mandaron, antes del mes ya mandaron a hacer la segunda edición, que se imprime fuera de Chile, ese es el problema. Entonces tarda en llegar y va a estar probablemente o sea, todavía quedan igual. Y luego viene ahora una presentación en la Feria del Libro, Sí, el 28 ahora de octubre, pero viene luego la segunda edición. Oye, ¿y los lectores y lectoras han llegado a público más adulto, más juvenil, o de diferentes edades? ¿Cómo ha sido esa percepción tuya cuando has estado filmando, hablando con el público? Suele ser un público adulto. Público adolescente, por ejemplo, no. ¿Y el público adulto que con el que has hablado es un público habitualmente lector de historietas o lector de ese Juan Buscamares en particular? ¿Has podido plantear aquello? Ambos. Mira, de repente ha llegado un público adulto o joven ya, pero no menor de edad, que de pronto vieron algunas cosas mías publicadas en Bandidos en los años 90, entonces igual tienen un cierto bagaje, pero también me ha llegado gente que lee manga o superhéroes. O gente que te ha dicho: yo no leo historietas, pero he escuchado hablar de este, me interesó. ¿Ha pasado? No, es más que sí, pero gente que no lee historieta pero que lee. Ok. O sea, me ha llegado, tengo un público también de que leen novelas y otras cosas. Pero, y que les llamó la atención esto. Claro. Sí. Sí. Yo creo que la portada también debe llamar la atención, o sea, el esqueleto de la ballena, todo igual ¿De qué se trata esto? Claro. ¿De qué se libro? Hay un... Sí, a mí me gusta eso de que la gente cuando compra historieta no la vea como yo compro un cómic, sino que está comprando un libro, quiero leer algo, independiente del formato, ¿no? Si fuera una fotonovela, si fuera una novela, si fuera me gusta más eso, ¿no? Ese acercamiento. Exacto, sí, y la idea mía era justamente que fuera este libro, que fuera a un precio lo más asequible posible y que fuera lo más libro posible, en el sentido, digamos, de que esté la historia completa, y si bien lo había hecho yo por entregas en diferentes tomos, siempre quise que estuviera completa como una unidad, porque era la idea de original siempre. Claro, el tema unitario, y que se pueda leer así, y el prólogo justamente eso, como para ¿cómo te dijera? Poder guiar al lector, incluso un lector neófito en historieta, en cómics, poder guiarlo justamente a entrar en esta fantasía. Sí, porque hablando de la historia, no es una historia críptica, es una historia que empieza intrigante y luego se va componiendo más tu narrativa, y en eso es muy interesante eso de guiar a un lector que habitualmente no lee cómic. Tu narrativa es limpia, ¿no? No hay cosas raras, como decirlo, tengo viñetas de formas extrañas que la gente no entiende cómo No, lee. a mí no es me una gusta. narrativa muy pulcra. De hecho, no, lo único raro que hay es que hay mucha viñeta paisada, larga, Puede ser, así sí. como el formato widescreen Como esto, por del ejemplo. cine, claro, Acá. claro. Pero eso no es dificultoso de leer, ¿no? No, de hecho es más fácil. Es mucho más fácil. Claro, lo lees como una Sí, historia. yo creo que eso ayuda mucho a que el público también empiece a encariñar con la novela gráfica chilena, con la historieta, y sobre todo con una historia con tanta densidad, con tantas capas de lectura como esta, y que además atrapa también porque empieza con una cosa rara, ¿no? Estos barcos que se disparan, pero de pronto están en el desierto, ¿no? Claro, es que, bueno, es la manera como me salen las historias también, pues, o sea, tú lo has visto también en otros títulos, que Sí. suelen irse así como para... Un enganche, ¿no? Exacto. Oye, quiero agradecerte de nuevo, ahora sí, a Félix Vega con Juan Buscamares aquí en Queleo Fertal. Un aplauso grande para Félix.